Muy buenas noches a todos, buenas noches Francis, buenas noches Clarita, buenas noches Tocallita, Adriana. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo viernes donde vamos a seguir hablando donde vamos a seguir aprendiendo a ser iglesia a través del libro de los Hechos. Llevamos ya 3 o 4 sesiones hablando de este encuentro de Cornelio y Pedro. Este encuentro de la iglesia con un hombre que no debería ser de la iglesia, porque no era judío y aún así conocía las escrituras de los judíos. Sin ser hebreo, conocía los escritos y sabía que había un Dios por encima de todos los dioses, que no era romano, que era ese Dios al que le oraban los israelitas. Y entonces tiene ese encuentro con un ángel y el ángel lo manda a buscar a Pedro. El ángel no le predicó el evangelio. Vamos a ver ahora cómo es la predicación de Pedro. Antes de comenzar, la pregunta boba de la noche. La pregunta boba de hoy es, y no me vayan a salir con que, yo nunca diría que no. Pero ustedes, yo sé que a todos nos ha pasado que hay un personaje que nos dice que quiere ser bautizado y tal vez nosotros sentimos como que, no, usted todavía no está preparado. ¿Cierto que les ha pasado? Clarita dice con cara de... Sí, se cuenta, Clarita, porque tú pensabas que no estaba preparada. Pues a lo mejor por el tiempo que llevan o no sé, lo que decía la semana pasada, esto de querer pensar tú si alguien está listo, ¿no? De decir, pero yo lo veo igual que siempre, o sea, no ha habido un cambio o así. Me pasó, hace poco hubo unos bautizos y el novio de una niña cristiana, pero él no era cristiano, 15 días antes empezó a ir a la iglesia y se bautizó. Y yo le pregunté, ¿y por qué te bautizaste? Pero yo con sarcasmo. Y la verdad, y él dice, pues no sé, me dijeron que me bautizara y me bauticé. No, pero ¿sí sabes qué significa? No, pero qué bien que lo hice. Y le dije, no, sí, qué bueno que lo hiciste. Y supongo que ya después pues le irán enseñando o así, no sé. No era de mi congregación ni nada, pero era amigo de la familia. Pero sí, sí me ha pasado a mí, dentro de mí yo dije, entonces, ¿por qué lo bautizan? O sea, dentro de mí. Pero con el tiempo, el muchachito es muy fiel ahora. O sea, ahí está, no se ha movido, poco a poco está dando frutos. Entonces, pues creo que yo de juzgón me equivoqué. Ya lo probaste, ya le diste el visto bueno, como que, sí, pase. Ok, Isa, no nos mire con esa cara porque todos hemos caído en ese pecadillo. Pensar que alguien no está listo para bautizarse. ¿Sí o no? ¿Qué dice Francis? Bueno, estaba ahí pensando, y en mi caso no fue así. En mi caso yo recuerdo cuando conocí del Señor en la iglesia allá en Venezuela. Yo me acuerdo que el pastor de una que me dijo, mira, oró, yo estaba como llorosa, me dijo, no, mira, tú tienes aquí una bañera. Yo le dije, sí, vamos a llenar esa bañera y te bautizamos de una. Y entonces, ay, no, pero yo el pelo no me lo puedo mojar, yo estaba con una bobada, pero resulta y pasa que fue tan rápido y tan emocionante que yo dije, no me pusieron que si tenía una persistencia o nada de eso, sino que de una me bautizaron. Y yo creo que debe ser así, o sea, yo sé que yo también fui a una iglesia, no voy a decir el nombre, que sí habían unos requerimientos muy puntuales, pero yo no he tenido esa experiencia de que... Ya va, Francis, ya va. Aquí no estamos hablando de lo que hacen los demás, si está bien, si no está. Aquí lo que estamos hablando, aquí estamos sacando nuestros trapitos al sol. Te lo voy a decir en venezolañola. Bueno, puedo dar ¿Tú un nunca has testimonio. pensado así como que Testimonio. esa Adriana se va a bautizar? ¿En serio? Bueno, Pero déjame. ¿Nunca has sentido eso como que, y es? No. A ver, les comento otro testimonio. Yo pertenecí
a un ministerio que se llama el Ministerio Carcelario aquí en Colombia, bueno, en Bogotá, y preparábamos a los presos para el bautismo. O sea, no los preparábamos, se tenía que preparar la logística, que nos dieran el permiso, que nos llenaran la alberca, la gente del IMPEC. Pero era una cuestión de que el que quiera venga y se bautice. No había todo un proceso, porque como tú le pides a un preso, mire, si usted no hace esto y esto, y si usted no diezma, y si usted no es, o sea, en la cárcel, ¿quién puede diezmar? ¿Quién puede diezmar en la cárcel? Nadie. Entonces, yo creo que hay esa libertad para que si hay la disposición en el corazón, eso es lo más importante. Y que ese que se va a bautizar tenga un acompañamiento de quien lo va a, a enseñar aquí en la palabra. Ya, Ok. no hablo más. Gracias, Francis. Hola, Pao. La pregunta boba de la noche es, cuéntenos, personas que ustedes hayan pensado en sus adentros, así en lo más íntimo de su corazón, no debería bautizarse todavía. Yo creo que no debería bautizarse. Francis no va con eso. Francis dice que se bautiza todo el mundo, vengan, rico. Clarita le pasó una vez que como que, ¿y por qué se va a bautizar así? Mientras Clarita contaba su testimonio, Clarita y yo somos igual de canchosas. Clarita, te quiero, en serio, en serio. Gracias a Dios por tu vida, por tus pecados, porque somos iguales. Pero Isabel debe tener su cuento porque Isabel hizo caras así como, sí, Isabel, hiciste cara, te vi, Isa, cuéntalo. No, 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 Ya, estaba tratando de coger la pregunta porque entré así de repente, entonces no alcancé a coger la pregunta como que estaban preguntando, era tratando de, pero ya que la haces, pues sí, pero creería que es más por el sentir hacia esa persona en ese momento. Pero echa Sí, tu cuento completo, suéltalo. sí, era con mi ex, entonces yo decía, empieza uno a hacerse preguntas, ¿no? Yo decía, pues finalmente quien le predicó fui yo, pero pues el tema no terminó muy bien, ¿sí? Por eso es mi ex. Entonces, después yo me preguntaba, yo decía, ahora, ¿a quién va a poner a que lo bautice? ¿Y será que sí entendió lo que yo le prediqué? Y sí, hasta me cuestionaba yo misma, ¿no? ¿Será pues decía, ¿será que sí entendió? ¿Y si piensa bautizarse ya? O sea, ¿como por qué? ¿O será que alguien más le predicaría y ahora sí se va a bautizar? Entonces era como esos cuestionamientos, pero pienso que era más porque había como un sentimiento en ese instante de que, no, esta no entendió, ¿sí? Como yo cuestionándolo a él, pero era eso. Ok, no, no, chévere, porque es que eso, hey, eso nos pasa, somos muy humanos. ¿Qué iba a decir Pau? no, yo iba a decir que yo no tanto es por mirar a las personas, mirarle a las personas los pecados o mirarle a las personas, ay, ¿por qué se va a bautizar? No. Para mí, o sea, nunca he tenido como ese estigma en las personas, sino más bien es después que se bautizan, es que empiezo con la crítica. Sí, porque después dice, mira, ve, se bautizó y sigue igual, mírala, ve, allá ahora está peor, mírala. Eso sí me pasa, pero antes, Bueno, también ya me sumo a ese también me pasa ese. Van dos. ¿Y tú, Adri? Pues no, Adri, yo nunca he pensado en eso, la verdad, no, yo No. no me pongo a pensar en si las personas están preparadas o no, o sea, yo hablo porque pues por lo menos en mi caso, con mi propio bautizo sí yo tenía muchas dudas, sí, decir, ¿será que sí? ¿Será que después yo me bautice y más adelante de pronto la embarre? ¿Será que de pronto yo doy mal testimonio? ¿Será que de pronto entonces, pero de pronto conmigo misma, pero con los demás no me he fijado, la verdad. Qué bueno, no, de verdad, lo digo de todo corazón. Yo admiro a la gente que no juzga. Yo sí ando así como juzgando, lo reconozco, oré por mí.
No, yo recuerdo, pero no me pongas esa cara, Isabel, tampoco así, es que todos tenemos nuestros defectos, Isa. Yo recuerdo una chica en un estudio bíblico que estábamos discipulando, ella era de repente muy constante y luego un tiempo se desaparecía y luego volvía y volvía a ser constante y todo y volvía a ir a la iglesia. Otra época y se volvía a desaparecer. Y entonces ella era de las que iba al culto y de repente, ¡pum!, foqueada, se quedaba dormida. Entonces ese tipo de cosas me hacían ver que ella tenía su conflicto, algo con lo que estaba luchando, lo intentaba, y un día me dice, me voy a ir para Chile a probar suerte, pero me quiero bautizar primero. Yo sí sentí, ¿para qué se va a bautizar? Pero ¿quién soy yo para negarle? Pero, mire, yo sé, yo lo reconozco, soy mala. Yo sí pensé, ¿para qué se va a bautizar si no se congrega juiciosa? Si ni siquiera está leyendo, ni si tenía como 3 años en el estudio bíblico, no se había leído ni siquiera todo el Nuevo Testamento una sola vez. Yo sí la juzgué. Es verdad, lo reconozco. La juzgué y dije, ¿para qué se bautiza? Entonces, yo sí, perdón, oren por mí, soy pecadora. Pero bueno, pensando en eso, vamos a leer, por favor, Hechos 10, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el 48. ¿Quién quiere leer? ¿Leo? Ahora, ¿Leo? Isa, sí. Ok, Cornelio le dijo a Pedro, ajá, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dale, Isa, go. Bueno, entonces, Hechos capítulo 10, versículos 34 al 38. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Era hasta el 38? Sí, China, hasta el 38 nos cortó todo el... No, ya estábamos en personaje y nos sacó. Sí, ya Dale, leí. Isa, hasta el versículo, perdón, 48. Ah, perdóname. Entonces, 39. Y No, es que nosotros, poco fue Adri, porque ella dijo hasta el 38. Y por eso No, hice todos oyeron mal. el gracias, pastel. Pau. Perdón. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro,
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gracias, Isa. Pau, ¿quieres hacer una oración para comenzar, por favor? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que Él sea guiándonos en esta hora para que nosotros podamos comprender tu palabra, para que la podamos aceptar y para que la podamos amar y así ponerla por obra, Señor. Yo te pido la guía y el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, listo. Entonces, ¿quién quiere hacer un breve recuento de lo que ha pasado hasta ahora para ponernos en sintonía? ¿Quién es Cornelio? ¿Quién es Pedro? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tanta emoción? Bueno, yo. Dale. Bueno, Pedro tuvo una visión donde veía una sábana larga que subía y bajaba del cielo con animales impuros, ¿verdad? Y ve que, pues, para ellos comer, la ley, por todo esto que venía, era algo, ¿cómo se dice cómo se puede decir la palabra que me ayuda? Abominable. Abominable, exactamente. Como el hombre de las nieves. Exactamente. Entonces, él tiene esta visión, pero resulta que, ay, ya se me olvidó si fue mucho antes que Cornelio. ¿Fue antes que Cornelio Dios le habló? Ay, no, se me olvidó. ¿Quién me ayuda? Ayuda de un amigo. Primero le habló a Cornelio. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le habló, Isa? Le dijo, pues es que Cornelio era una persona buena, temerosa de Dios, que ayudaba con limosnas, y se le apareció un ángel y le dijo que Dios había visto sus acciones y que había escuchado sus oraciones, ¿sí? Entonces que ahí pues le ordena que vaya donde estaba Pedro, que fuera y lo hiciera ir a la casa de él. ¿Sí? Entonces, pues tal cual hizo Cornelio, le hizo caso, envió a unos hombres, lo mandó a traer, pero pues es que en el mismo momento estaba sucediendo que lo que tú comentabas, que Pedro estaba como en éxtasis, estaba a la espera de que le sirvieran el almuerzo. Y entró como en un estado de éxtasis y vio lo de las sábanas que tú estabas comentando. Entonces, precisamente pues hubo ahí como un diálogo en donde para Pedro todos los animales que veía sobre la sábana era abominable comer esos alimentos. Entonces, pero pues Dios, el ángel, le dijo que no llamara inmundo a lo que él había creado, ¿sí? Entonces, pues era como, Pedro era judío, Cornelio no lo era. Entonces, ¿cómo Pedro iba a tener que ir a predicarle a un gentil, a un no judío? Entonces, pues para ellos eso no era normal, no era lo habitual. Pero ahí era donde precisamente a través de la visión que vio Pedro, le quiso enseñar Dios que él no hace excepción de personas, que sencillamente Cornelio, así fuese gentil, amaba al Señor, era temeroso de Dios, aunque no conociera a Jesús. Pero precisamente esa era la misión de Pedro, ¿no? Ir a predicarle de Jesús. Entonces, era hasta ahí, o no sé si me adelanté en algo. No, está bien, Isa. ¿Alguien quiere agregar algo? Es que yo estoy pillando un dato que no había visto antes. Dios no le dice a Cornelio, ve a casa de Pedro, ve tú y busca a Pedro. No. Ve, manda a que vaya Pedro, gente a Pedro y lo traigan.
sea, se la pone todavía más difícil. Ni siquiera vamos a encontrarnos a mitad de camino, vamos a algo que sea chévere para los dos. No, mándeme a buscar a Pedro y tráigalo. ¡Oh! Dios es fregado. Dios es fregado. ¿Qué dice Clarita? Ay, Dios mío. Pero lo bueno precisamente es que cuando Pedro termina la visión que nos estaba contando Paola, el Espíritu Santo le habla y le dice, ¿sabes qué? Van a venir 3 hombres a buscarte, te van a decir que vayas con ellos y ve. Y entonces yo creo que él seguía meditando en la visión de esto. Ahorita me apagó la ver si no la cuenta completa porque ya no terminó de contarla. Y luego cuando Pedro va, precisamente por esta visión, Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio lo que hace inmediatamente es postrarse ante él, y él le dice, es que levántate, yo no soy digno de que me adores. Tú bien sabes que para nosotros es abominable venir con los gentiles, pero lo que he visto, con lo que yo, la visión, yo he entendido que Dios no hace acepción de personas. Y estamos más o menos en No. Gracias, Clarita. Entonces, Cornelio le echa el cuento a Pedro. No, es que yo estaba orando y tuve la visión del ángel. Y Pedro se acuerda y dijo, madre, yo tuve la visión de la sábana, qué casualidad, ¿no? O sea, fue un pedazo. Pedro es así lentico como uno, yo amo a Pedro. Entonces, aquí hay algo también genial. Cornelio no se queda solo. A ver, ¿qué me va a decir este man? Cornelio invita a sus parientes y amigos y hace la reunión para recibir la palabra que va a venir de parte de Dios por medio de Pedro, porque le dice, estamos nosotros, todos los que estaban invitados, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y todos así. ¿Qué va a hablar? ¿Te imaginan la expectación de ese momento? Hola, Angélica, salude, carajo. Salude, abra la cámara. Muestra la cara, Angélica. Hola, Angeliquilla, ¿cómo vas? Entonces, estamos en Hechos 11 hoy, perdón, Hechos 10. Estoy cambiando todos los números. Hoy nos vamos a enfocar del 34 al 48. Dije 48, después no me vayan a decir que le quité 10. Entonces, están allí todos listos. Hable, Pedrito. A mí me parece personalmente que esto que nosotros vamos a estudiar hoy es de una relevancia capital para la iglesia. ¿Qué tenemos que predicar? Go. Ustedes opinen. Vamos a dejar corrido y ustedes enfóquense en los versículos que les parezcan más relevantes, importantes, porque para mí esto es la confrontación. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué tenemos que predicar? ¿Quién quiere hablar mientras yo tomo tinto? En el versículo 34, Ajá. es como si en ese momento Pedro hubiese hecho clic con la visión de la sábana, porque dice, "Ah, ahora sí como que, ahora sí entiendo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, entonces él hace como clic, como que entendió lo que había visto en su visión y qué era lo que quería enseñarle pues Dios. Y muy Ok. pegado pues del 35, ¿no? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y pues esas son características que tenía Cornelio, ¿no? Que le temía a Dios y era un hombre justo. No recuerdo si lo de la justicia también lo tenía Cornelio. Entonces, pues siento que ahí como que empata la visión que tuvo Pedro con lo que estaba viviendo en ese momento.
Ok, gracias Isa. Aquí en esto que está hablando Isabel, ¿a alguien le surge alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿O les parece todo así tipo normal? ¿No? Obvio. Obvio que Dios se va a agradar de los que le temen y de los que hacen justicia. No hay ninguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia, ¿no? Clarita. Bueno, es que en versículos anteriores, lo que comentaba ahorita, cuando él se postra y le dice, mira ya, tú sabes que es abominación que venga, pero Dios me acaba de decir que no llame inmundo a ninguno. ¿Para qué querías que viniera? Porque si todavía Pedro está en esta actitud, o sea, ¿para qué causa me has hecho venir? Según el versículo 29. Pero Cornelio está en una actitud diferente. Cornelio está emocionado y le cuenta, mira, yo estaba orando a estas horas y de repente una luz, un varón, y me dijo, que mis oraciones han sido escuchadas, que mis limosnas han llegado delante de Dios. Me dijo, ve por Pedro y yo mandé por ti y ahora no solamente estoy yo, sino que estamos todos. Y yo creo que esa actitud es la que hizo que Pedro dijera, wow, ahora sí, porque lo dijo hasta que no lo escucha hablar a Cornelio. Dice, ahora sí comprendo que Dios no hace acepción de personas y se agrada no solamente de nosotros, sino que se agrada de todo aquel que le teme y que hace justicia. Ahí era una palabra, podríamos decir que haciendo un pequeño grupito, excluyendo a los que no, pero también incluyendo a todos los que le temen. Y no solamente a los que, bueno, en este contexto, no solamente a los judíos, no solamente a los que eran del pueblo, sino que está abriendo un poco más la entrada para todos los que quieran temerle y sean justos. Pero a la vez, porque la semana pasada hablábamos de eso, entonces todos, de una protección de personas, todos, pero también aquí hay como que esa pequeña cláusula de que se agrada de los que le temen y hacen justicia. Gracias, Clarita, porque entonces a mí me surge la pregunta, ¿qué es temerle a Dios? ¿Qué significa temerle a Dios? Porque yo conozco gente que hace o deja de hacer cosas porque les da miedo que Dios los castigue. Se refiere a ese temor a Dios. No es que yo tengo que ir a la iglesia todos los domingos, sino Dios me castiga. No es que yo tengo que orar por lo menos 1 hora al día, porque si no, Dios me castiga. 59 minutos y no escucha la oración. Chao. ¿Qué significa temerle a Dios y hacer justicia? Yo no sé ustedes, pero me parece que eso es algo importante de definir. ¿Qué es temerle a Dios? ¿Tenerle miedo? ¿Qué es hacer justicia? ¿Dar limosnas? ¿Qué dicen ustedes? Y los que nos están acompañando a través de Facebook, por aquí está Patricia Díaz, que nos saludó, Paola Lecter. Chicas, gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué significa temerle a Dios? ¿Qué significa hacer justicia? ¿Qué habrá entendido Cornelio? ¿Se quedaron todas congeladas? Estaba buscando, hay una parte cuando sale en Mateo las bienaventuranzas y dice que bienaventurados los que temen. Espérame un segundito. Ok. Pero algo así como, no es ese temor de qué miedo que me puede venir a castigar o hacer, pues a coger la autoridad y, mejor dicho, coger a Isa y pedirle como unas cuentas de manera iracunda o algo así, no, sino que es ese temor del respeto a su palabra,
del temor a cumplir su palabra en uno. Es ese temor el respeto a la autoridad. Es más ese temor. Ok, vale, gracias Isa. Francis, ¿tú querías decir algo que te acercaste sí al Sí, no, yo creo que, claro, de pronto tenemos esa imagen de ese Dios castigador y quizás, pues yo que soy la que tengo quizás más edad del grupo, crecí con ese Dios de te va a castigar, ¿no? Pero he aprendido a través de las escrituras que el temor es como, no es tenerle miedo, sino es tenerle una reverencia, una devoción, es una forma de amarlo, es obedecerle, o sea, si se desglosa esa palabra, que no caigan en la palabra miedo, la podemos llevar a ese plano de que, wow, yo con Dios le tengo algo reverente, un honor, un respeto, porque pues él es el Dios supremo. Así lo veo yo en la palabra de temor. Ok, gracias Francis. Paola Lecter nos dice que eso es respeto. Temor a Dios es respeto. Porque aquí hay un tema importante. Yo, ¿Qué dice Pau? Dale, 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 Pau. bueno, lo que pasa es que igual que todas, esta es una muy buena pregunta que me está haciendo reflexionar porque de verdad que nosotros hablamos siempre, yo tengo temor, sí es que yo tengo temor de Dios, pero yo tengo temor de Dios es que yo tengo que obedecer y que tengo que hacer, porque si no Dios se va a poner bravo conmigo. O sea, o porque si no, sí, Dios es un Dios, ya no es un castigador, ahora es disciplinador, esa es la palabra que Dios a sus hijos los disciplina como, venga y mire. Entonces, pero yo pensando, ¿por qué hago yo todo lo que hago? Pensaba ahora, por qué quiero hablarle a las demás personas de Jesús? ¿Por qué les quiero hablar de la nueva noticia? ¿Por qué quiero reunirme aquí en mi casa con grupo? ¿Por qué quiero hacer grupos de cumplimiento? ¿O es porque yo le estoy creyendo a esas palabras que está diciendo Jesús? Vayan y hagan discípulos, miren el reino de los cielos, las moradas, estoy preparando las moradas, miren, hagan esto, miren, hagan esto. Entonces, miren lo que yo hice por ustedes. Entonces yo veo analizando todo esto en mi vida, yo veo varias características o cosas que por qué quiero hacer todo esto, por agradecimiento, por todo lo que él ha hecho por mí, pero también porque porque creo a lo que dice su palabra, entonces no sé si está relacionado con esto, con el temor a creer, que hacemos lo que hacemos no por miedo, sino porque creemos. Estás muteada. Gracias por esos comentarios, porque es muy importante lo que acaba de decir Paola. Si yo digo, yo temo a Dios, yo soy temerosa de Dios, o tal persona es temeroso de Dios, ¿qué significa eso? Resulta que yo estoy aquí chicaneando con algo que se llama logos calogos para entender qué es la palabra temer. Y estoy en eso que me imagino, no sé, Isa, si era lo que tú querías citar en las bienaventuranzas. Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros quisiéramos entender qué es pobre de espíritu, pues en Isaías capítulo 66, Dios comienza diciendo, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y entonces empieza a hablar de su grandeza. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Ustedes qué me van a dar a mí? Mostrándose como un Dios inmenso y nosotros las pulgas. Y agrega, pero miraré a aquel que es pobre de espíritu y tiembla ante mi palabra. Esa palabra, o sea, el que tiembla ante la palabra de Dios es el pobre de espíritu. Y esa palabra templar, la traducción en el Strong hebreo es temeroso,
También, como decía Francis, reverente, estremecer, temblar, temer. Eso significa la palabra que se pronunciaría algo así como Jared. Entonces, esa palabra que es temblar, que es temer, es estremecer ante la palabra de Dios. Pensemos un momento en este loco, en Cornelio. ¿Cornelio será que se estremecía ante la palabra de Dios? Sí. ¿Quién dijo que sí, Angélica o Isa, que son las que tienen los micrófonos abiertos? Sí, sí, él lo respetaba desde un comienzo, desde que Jesús se le apareció y cambió su vida, transformó su vida. No, Angie, ¿qué hace Angélica? Tú estás confundiendo a Cornelio con Pablo. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Lo que pasa es que así tendrá que no viene el estudio, que se quedó en Hechos 9. No, Me quedé en Hechos Cornelio, 9. ese centurión romano, que se le aparece fue un ángel. A él se le apareció un ángel, y el ángel le dijo, o sea, pero Cornelio estaba orando, y no le estaba orando a cualquier Dios, le estaba orando al Dios de Israel. Y además, o sea, él hacía limosna, no porque él fuera muy lindo, sino porque eso mandaba la ley. Y ayudaba a los pobres judíos. Porque no ayudaba a los pobres romanos. No, él ayudaba a los pobres judíos. O sea, a los que estaban más fregados. ¿Qué dice Pau? Pero fíjate, Adri, que ahí voy a lo mismo nuevamente. ¿Por qué él hacía eso? Porque él creía en lo que decían las escrituras, ¿verdad? Del Dios de Israel y no creía en lo que decían pues los dioses paganos a los cuales le oraban su nación. Exactamente. Entonces, mira por qué tenía él la reverencia, porque estaba creyendo, o sea, eso era lo que lo estremecía a él, el creer, era lo que le daba a él, pues, de hacer lo que hacía. La reverencia ante la palabra del Dios de Israel, eso que está marcando Pau. No le estaba orando a Afrodita. No, para los romanos no es Afrodita, es Minerva. ¿Cierto? No, Minerva es Atenea. No, ya, me confundí. El punto es, él no le estaba orando a los dioses romanos. Él no le estaba rindiendo tributo a los dioses romanos, él le estaba rindiendo tributo, honor, honra. Su alabanza era al Dios de Israel. Entonces ya tenemos claro lo que es temor, los que tienen temor de Dios. Pero yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se estremecieron con la palabra de Dios? ¿No les pasa que hay temporadas en que la palabra no las estremece? ¿No les pasa? A mí me pasa. Yo no sé si soy la única. Lo que pasa es que como yo soy canchoso, entonces, bueno, nadie espera gran cosa de mí. Pero yo tengo etapas en que la palabra no me estremece. No me sacude, no me llena, no me da escalofríos. Hay momentos en que sí, en que son fuegos artificiales. Entonces esto me confronta. La palabra me está estremeciendo. Yo tengo temor de Dios titilante. A veces sí, a veces no. Okay, no sé, ¿quieren decir algo? ¿Quieren comentar algo? ¿No, pis? Todas estas son unas mujeres pundorosas. Las damas del pundonor, todas se estremecen ante la palabra de Dios. No, me parece genial, pero yo creo que es importante confrontarnos con eso. Nos está estremeciendo la palabra de Dios, nos está haciendo ver la grandeza de ese Dios y nuestra pequeñez, y que aún así ese Dios nos está llamando y nos está hablando y nos está pastoreando. A mí eso, yo tengo a veces que hacer ese ejercicio de volver a lo más básico
para volverme a estremecer. Lo reconozco. Angélica Mesa, ¿tú querías decir algo? No, señora. No, entonces te voy a cerrar el micrófono, loca. Ok, entonces, ya sabiendo qué es temer a Dios, ¿qué será entonces ahora hacer justicia? Porque, venga, o sea, este señor era justo. Pedro está diciendo que se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué es hacer justicia entonces? ¿Qué piensan ustedes? Cuenten. O los que nos están acompañando a través de Facebook, si quieren comentar algo, ¿qué será hacer justicia? Pregunto, hacer justicia, porque aquí el que es justo es Dios, pero hacer justicia será hacer buenas obras o ayudar, o como estamos en esto de ser iglesia, hacer justicia, sí, ayudar al que necesite, ¿no? Ok, porque eso era lo que hacía Cornelio. ¿Qué dice Isa? Es que leyendo, devolviéndome un poquito a Hechos 10:2, primero describen a un Cornelio que con toda su familia adoraba a Dios. O sea, en primer lugar, pues adoraban a Dios, tenían a Dios como en el lugar que le correspondía. Ujú. Y luego ahí sí dice posterior y daba mucho dinero para ayudar a los judíos. Entonces, veo como esa justicia de darle el lugar a Dios que le correspondía. Lo veo por ese lado. Y ya pues el hecho de que pudiera ayudar a los judíos, a los pobres, pues era una manera como el que él pensaba que podía agradar a Dios. Pero resalto era de que él adoraba a Dios, que lo describen en primera instancia. Creo que esa era la justicia, esa es justicia. Ok, ok, entonces esa es una alternativa, pero ¿qué dice Francis? No escriba, dígalo para que Bueno, todas... no, puse que, pues justicia me suena, que pues me puse a pensar, ay no, él haciendo los mercaditos a la gente. Pero no, como estamos hablando de que si yo temo a Dios en mi relación con Dios, o sea, creo que me descaché, porque si tengo una relación con Dios donde le tengo amor, temor, reverente, o sea, es algo que me emociona. Hacer justicia tiene que ver con mi integridad y mi rectitud y mi santidad y mi caminado bien, ¿no? Que no me vaya a torcer. Un poquito eso, o sea, que lo tengo que manejar cómo cómo yo me relaciono con mi padre. Entonces, por eso fue que dije, no es hacer mercados, que también es bueno, pero no. Ok, ok, muéstrame. Gracias, Francis. ¿Qué dice Clarita? Sí, es que yo también iba a decir un poco como lo comentó ahorita Franz, que tiene que ver con la honestidad, con la rectitud, de darle a cada quien lo justo, ser equitativo. Pero ahorita que mencionaba Isa, Mateo 5, me acordé que también ahí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y me fui para confirmar bien cómo dice la escritura. Ajá. Y esa escritura me llevó a Isaías. Y acá habla diferente. O sea, Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces dije, ¿cuál será esa justicia? Y en Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Y esta parte, no sé si tenga algo que ver, pero me hizo acordarme, decíamos ahorita, Cornelio habrá tenido justicia, y me hizo acordar de cómo él hacía, no sé, limosnas, hacía caridad. Y yo creo que él podía decir esto, no tienes, vengan y coman, o sea, yo les doy, aquí hay, o sea, no sé, me hizo como que acordarme esta parte de Cornelio, no sé si tenga que ver, pero quizás esa era la justicia que él hacía. Ok, gracias, Clarita. Vamos a revisar lo que dice Pau. Pues tiene que ver mucho con lo que están diciendo todas, porque
vemos lo que está haciendo Cornelio, porque fíjate que porque lo especifica, ¿verdad? Que él ayudaba, que Dios vio que era un hombre justo porque ayudaba a los judíos. Y yo puedo inferir que por qué él lo hacía. O sea, el sentimiento que hay en su corazón, el Señor sabía por qué lo estaba haciendo él, para él darse la gloria y esperar que la gente dijera, wow, qué tan bueno es Cornelio, porque nosotros podemos ver muchas personas que ayudan, ¿verdad? Pero ¿qué buscas tú con esa ayuda? ¿Buscas agradar a Dios o buscas que los hombres te alaben a ti? Entonces nosotros podemos ver que era justo porque estaba haciendo algo para agradar al Señor. Lo encaminaría por ese lado. Ok, ok, gracias, Pau. Yo como estoy aquí bobeando con el Logos Calogos y con el Eastward, mirando dónde dice justicia, dónde dijo Jesús, dónde habló Jesús de justicia, aunque debería verlo en el Antiguo Testamento, pues vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Porque Jesús dijo, por ejemplo, cuando fue al Jordán para que Juan lo bautizara, y Juan le dijo, no, no, ¿cómo se le ocurre, su merced? Pero es que, no, yo soy el que necesita ser bautizado por usted. Y Jesús le dice, deja así, porque conviene cumplir toda justicia. Allí está hablando de una justicia. ¿Para qué Juan tenía que bautizar a Jesús? Pues nos va a decir el evangelista Juan, no Juan el Bautista, sino el evangelista Juan, que Juan el Bautista, su tocallito, le dijo a sus discípulos que él vio, después de bautizarlo, cómo descendía el Espíritu Santo en forma de paloma y escuchó la voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Por lo tanto, yo doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Entonces tenía que haber un testimonio, tenía que ocurrir algo para dar un testimonio. Pero también lo que ustedes han señalado, lo que dijo Clarita, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego Jesús dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. O sea, la justicia de todos los que cumplían la ley no alcanzaba para entrar al reino de los cielos. ¿Hay una justicia mayor? ¿Se acuerdan en qué consiste esa justicia mayor? Porque la ley dice que si tú matas, eres culpable de juicio. Pero yo digo que si usted dice que su hermano es un idiota, va a ir a juicio también. Y si usted es la que adultera, la que le monta cachos al esposo, pecadora, pedrada, pídenla. Pero es que si usted ve al profesor de natación del hijo con malos ojos, o usted ve esos videos de Chayanne y se deleite así que, ay, papacito, ya es culpable, pecadora. Entonces hay una justicia que va más allá de las obras y tiene que ver con lo que hay en el corazón, con lo que hay en nuestra mente, con lo que hay dentro de nosotros que más nadie puede ver. Pues a mí me parece que con todo eso que ustedes han dicho de Cornelio, Dios sí sabía lo que había en el corazón de Cornelio. No lo estaba haciendo para que todo el mundo lo viera y lo aplaudiera. Lo estaba haciendo porque Dios dijo. Dios le dijo al pueblo de Israel. Miremos un momento, creo que es Deuteronomio 15. Si no es Deuteronomio 15, está por ahí. Sí.
Desde el versículo 7, ¿quién quiere leer Deuteronomio 15? Desde el 7 hasta el 11. Porque esto es la ley, esto era lo que conocía Cornelio. ¿Qué dice Angélica? Lea. Desde el 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Gracias, Angélica. Entonces ahí vemos, ya eso era mandamiento, eso era ley. Y Cornelio, sin ser del pueblo de Israel, lo estaba haciendo. Ay, madre, nosotros iglesia, estamos haciendo esto porque esto es ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, pero pilas. Dios lo mandó. Entonces, tenaz que un hombre romano, un centurión romano esté haciéndolo y lo esté haciendo por amor al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Pedro le dice, uy, hermano, usted de verdad, ya veo lo que usted ha hecho y lo que Dios está haciendo. Entonces sigamos mirando Hechos 10. Del 36 en adelante, ¿qué destacan ustedes de la predicación de Pedro? Ya sabemos o tenemos una idea, pilas, esto no es un estudio exhaustivo, estudio exhaustivo de la palabra de Dios, no hay. La palabra de Dios es demasiado extensa, amplia y profunda, pero aquí por lo menos estamos rozando, acercándonos un poquito, ¿qué es esto de ser justos y temerosos de Dios? ¿Qué dice Pablo? Acerca de la predicación de Pedro, porque vemos que Pedro le fue a hablar a él, fue de Jesús, de la buena noticia, de lo que le había pasado a Jesús. Él no le fue a hablar, mire, que es que usted no le fue a hablar de la ley, ¿cierto? De lo que la tradición ellos No, yo te traían. estoy escuchando cortada. ¿Puedes apagar Sí, la cámara un momentito? Sí, porfis, apaga la cámara y entonces, a ver si, ahora nos ya. está diciendo que le fue a hablar de Jesús. ¿Qué? Él le fue a hablar de Jesús y no le fue a hablar de ley, ¿cierto? Pues siendo una persona gentil, mire, deje de hacer esto, no haga esto, no coma este tipo de comida, tiene que circuncidarse, tiene que hacer todas estas cosas. No sé si más adelante lo hará Pedro, pero en este caso, aquí está especificando que le está hablando es de Jesús, de la buena noticia. Gracias, Pau. Gracias. Esa es la predicación de Pedro. Sencillamente está hablando. Además, no sé si alguien quiere comentar algo más. Esta predicación maravillosa de Pedro. Ya puedes prender la cámara, Pau. ¿Quién quiere comentar algo más de la predicación de Pedro? Bueno, está bien, comento yo, porque me pica la lengua. Es que además él está echando el cuento de qué fue lo que hizo Jesús.
A mí me encanta porque él empieza a decir, ustedes saben lo que pasó. Ustedes lo saben. Y eso no fue algo oculto. Y esto históricamente es demasiado importante porque eso es un testimonio que Pedro está dando acerca de Jesús. Cornelio es romano y Pedro está diciendo, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Nadie lo está diciendo, perdón, ¿quién es ese man? ¿Quién es Jesús? ¿De dónde? Ellos saben de qué les está hablando. Y esto para nosotros es muy importante como creyentes, porque esta es una evidencia interna en la Biblia de que lo que están hablando es cierto. Porque Pedro se lo está diciendo a un soldado, un centurión romano. No se lo está diciendo a otro creyente. Entonces este hombre sí sabía quién era Jesús, sí sabía lo que había hecho Jesús. Lo conocía. ¿Qué dice Clarita? Sí, iba a hacer ese señalamiento, o sea, no solo lo conocía, sino que sus compañeros, sus amigos estuvieron la mayoría al pie de la cruz. O sea, eran los que tenían encargado de apresarlo, de golpearlo y de todo eso, o sea, los soldados romanos. Entonces sabía quién era y por eso Pedro le está diciendo, o sea, ustedes saben. Yo vengo a decirles nada más, a recordarles lo que está pasando, y saben que el mismo Dios ungió a Jesús de Nazaret. O sea, como que se lo deje bien claro y lo sabes. Y nosotros somos testigos de que después se les apareció a nosotros que comimos y bebimos con él y de todo eso, y nos dijo que viniéramos a dar testimonio. Yo también me pregunto, o sea, porque la visión que tuvo Pedro solamente le dijo, ve con él, pero no le dijo, dile esto, le vas a decir esto, le vas a decir que vayan y hagan esto, no le dio instrucciones, como por ejemplo, cuando Saulo, ahorita recordaban de la conversión de Saulo, a Ananías sí le dijo, ve, porque ya te está esperando, quiere que le pongas las manos para que recobre la vista. O sea, le dio unas instrucciones de a qué iba. Pero a Pedro solamente le dice, ve con Cornelio. Y Cornelio cuando lo ve le dice, aquí estamos para escuchar lo que tengas que decir. Pero como lo que decíamos ahorita de estremecernos por la palabra, como el Pedro ardía esto de querer decirle a todo el mundo. Él nos mandó a que diéramos testimonios, dice en el 42, que predicásemos y testificáramos que Él es el Dios que ha puesto juez de vivos y muertos. Porque a veces decimos, o sea, voy y ¿qué les digo? Pues lo único que hay que decir, que Jesús vino, que hizo esto, que ustedes son testigos, lo vieron, murió, pero nosotros somos testigos de que resucitó porque se nos manifestó a nosotros. Ok, gracias Clarita. Y eso que dice Clarita, pero ajá, yo voy, ¿qué les digo? Aquí está lo que tenemos que decir. ¿Qué dice Pau? En mi versión dice, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Y yo o sea, lo dice de esta forma y yo digo, hay paz con Dios por medio de Cristo. O sea, él comienza diciendo estas palabras, o sea, que la gente pensaba todo el tiempo que era enemigo de Dios por todo lo que tenía que cumplir, que no alcanzaba a cumplir. Y entonces, pues madre, o sea, si yo no cumplía con uno de esos decretos o con esa cantidad de leyes que tenía, entonces le tenía miedo a Dios, entonces Dios me iba a castigar, Dios me iba a ser el enemigo. Y él y me gusta como lo dice, porque vino o sea, me acuerdo de las palabras que Jesús dijo, o sea, yo no doy la paz como el mundo la da. Y aquí vemos que la paz de la cual el Señor nos está hablando es como esa banderita que trae esa paz, esa reconciliación que tenemos nosotros con Dios. Imagínate, o sea, ellos para presentarse ante Dios tenían que cumplir una cantidad de requisitos y que nosotros podamos
porque podamos presentar y orarle y decirle Padre y todo, y que no tengo que vestirme de una forma para entrar. Una vez hablaba yo con una amiga que ella había estado casada con un esposo, con un hombre que era musulmán, y ella me decía, no, lo que pasa es que para hablar con Dios, yo tengo mi vestido blanco, mi vestidura, porque yo no me puedo presentar. Yo le digo, ¿cómo así que yo no puedo decirle, puedo arrodillarme y decirle a Dios? Y pensar que podemos hacer eso porque Jesús trajo esa paz. Entonces comienza, y qué importante es que le diga eso a Cornelio, porque no sabemos cómo Cornelio se esté presentando ante Dios también por sus obras o por, no sé, entonces, qué refrigerio debe ser eso para Cornelio también. Gracias, Pau, qué buena ese comentario. ¿Qué dice Isa? Es que me llama la atención en esta versión, traducción del lenguaje actual, en el versículo 36, dice Pedro, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas. O sea, les voy a contar lo mismo que ya les fue anunciado a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos. O sea, lo reconoce como el Mesías, el Señor que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. O sea, le hace como una introducción a empezar a contar lo que hizo Jesús, pero diciéndoles, vengo a enseñarles lo mismo que ya saben los israelitas, que pues ellos no quisieron escuchar, unos sí, unos no, pero les traigo el mismo mensaje. Y que por medio de ese Jesús, ese Mesías, iba a llegar la paz y la reconciliación con Dios. O sea, es una entrada en donde ahí sí les empieza a contar todo lo que hizo Jesús, pero como haciendo un resumen de que miren, si ustedes quieren la paz con Dios, acá el que la trae es Jesús. Esa introducción me parece muy, muy bonita y ya empieza después a hacer como un recuento de todo lo que ellos habían visto y habían visto en lo que pasó en Galilea. Pero me llama la atención mucho esa parte, el mismo mensaje que resalta eso, me gusta como lo menciona allí. Era eso. Gracias, Isa, y eso me hace pensar que a veces uno se pone a bobear y cómo le predico a un académico y cómo le predico a una prostituta y cómo le predico al drogadicto y cómo le predico a este, a aquel o al otro. Es el mismo mensaje, el mismo, que por medio de Jesús viene la paz, la reconciliación. Sí, dice Clarita, el mensaje es universal, es único. La paz es por medio de Jesús. Y Pedro le empieza a hablar de cosas que ellos ya conocen. O sea, el hippie, tú me vienes a hablar del hippie que estaba sanando gente, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, Checo. Hágase, le sanó el siervo a un amigo mío que también es centurión. A otro centurión le sanó a su hijo, no, si tan, el hippie, vea pues, ese es el que trae la paz. Está usando elementos que ellos conocen para poder introducir elementos que ellos desconocen, porque lo que ustedes estaban marcando, sí, él se lo mataron, pero cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Será que la gente sabe eso? Que para eso vino Jesús, para sanar y para hacerle bien a los que estábamos oprimidos por el diablo. Yo no sé ustedes, pero mucha de la gente que yo conozco, uno le nombra al diablo y es así como que, ay, ya van a empezar. Yo recuerdo que mi mamá decía, mi mamá ya se murió, pero mi mamá decía, qué pereza con los cristianos, hablan más del diablo que de Dios. Y sí, o sea, la realidad es que en el cristianismo nosotros sabemos quién es el que está oprimiendo, quién es el que está fregando, quién es el que nos está acosando, haciendo daño.
pero la gente ignora quién es el diablo y que a qué vino Jesús. Y entonces luego les dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Entonces, no sé, ¿quién quiere leer del 40 hasta donde le llame la atención a algo para enfocarnos en esos puntos? Gracias, Isa. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Perdón, Gordy, chiquis, pero sí, ¿puedes leerlo en traducción lenguaje actual? Ok. Sí, que es. Como para ver esas palabritas de una forma más sencilla. Pero 3 días después, Dios lo resucitó y nos permitió verlo de nuevo. Entonces, ahí ese hecho de que esté recordando la resurrección de Jesús, pues es muy, muy importante, porque dicen nos permitió verlo. O sea, aparte de todo lo que recuenta que hizo en Galilea, está contando lo que sucedió después de que él fue clavado en la cruz. Y comer y beber con él. Dios no permitió que todos lo vieran, solo nos lo permitió a nosotros porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Acá, pues resaltó que dice, no todos lo vieron, no todos los que habían visto todas las señales que él hizo y todas las sanidades que hizo, no todos lo vieron en ese instante, sino primero se les apareció pues como al grupo que había formado, había enseñado, que les había dicho que era necesario que él se fuera, ¿sí? Se les apareció a ellos y dice que pues porque ya nos había elegido para anunciar que Jesús vive. Enuncia precisamente cuál era como la misión para la cual los había elegido, para anunciar que Jesús vive. Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que Él juzgará a los que aún viven y a los que ya han muerto. O sea, describe como toda esa autoridad que le dio el Padre a Jesús, ¿no? Como la autoridad sobre todo el mundo y que Él es el que va pues a juzgar a toda la humanidad, incluso a los que están aún vivos y a los que ya han muerto. O sea, nadie se va a escapar como de tal de ese juicio para el cual fue designado Jesús. Y nosotros somos los que, bueno, en ese momento los discípulos eran los encargados de anunciar precisamente eso. Ok. No sé Ajá. qué, algo más o continúo. No sé, ¿alguien quiere agregar algo en este texto que leyó Isabel? ¿Les parece que hay algo importante a destacar? Sí, ahí hay algo importante que dice que Él nos mandó. Es un mandamiento que predicáramos al pueblo. O sea, debemos predicar la palabra. Es un mandamiento de Dios. Como iglesia debemos hacerlo y no tener miedo a hacerlo. Bueno, predicar la palabra y testificar de que Dios vino al tercer día, resucitó de entre los muertos y lo hizo por cada uno de nosotros, por el perdón de los pecados de las personas. Gracias, Angélica. Eso es súper importante, eso es un mandamiento. Y eso es un mandamiento para todos. Aquí está diciendo que fue un grupito, pero ahora nosotros sabemos que es para toda la iglesia, para todos los que creemos. ¿Alguien quiere agregar algo más en estos puntos? ¿Ustedes se imaginan la cara de Cornelio? Saber que el hippie ese de Nazaret va a venir a juzgar a todos. ¿Qué? Pero no era, yo tenía entendido que era el hijo del carpintero. No, sí, hizo unas cosas chéveres, yo me acuerdo, pero va a venir a juzgar a vivos y muertos, ¿qué dice Clarita? Sí, es que siempre me la ganas.
iba a decir precisamente eso, que Cornelio es un romano. Y Pedro le está contando todo. Yo hubiera querido ver la cara de Pedro, porque iba a decir lo conozco, pero no lo conozco. Pero porque ya sabemos cuál es el carácter de Pedro, como que explosivo, impulsivo. Y este era un romano que acaba de matar hace cuántos a mi maestro, pero resucitó. Y no solamente eso, sino que ahora es el juez de vivos y muertos. O sea, no sé cuál es la actitud todavía de Pedro. Vemos que ya está más calmado, ya dijo, bueno, Dios no hace acepción de personas, pero le está recordando todo esto y sería interesante, como dices, ver la cara de Cornelio de que ahora ya no nomás es el libertador, no nomás es el Mesías quien murió y quien resucitó, sino que dice que ahora Dios lo puso por juez. Yo creo que por eso entró más, ardió en él esta palabra de decir, ¿qué vamos a hacer ahora con todo esto que me está diciendo Pedro? Sí, que a mí me parece fascinante. Lo que Pedro está diciendo es fascinante. Él va a venir a juzgar a vivos y muertos. Versículos 43 en adelante, quien quiera leer y quiera comentar. Gracias, Francis. Voy a leer 43. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Algo que... Ajá, dale, ok, Francis. bueno, no, terminemos allí. Ok, yo sé que ustedes están, yo siempre estoy como viendo otra escena. Yo sé que yo no estaba la semana pasada, o esta es primera vez que entro en este grupo, pero yo creo que aunque el mensaje de Pedro, y me encanta como lo puso Clarita, fue contundente, fue con pasión, los pelitos los tenía de punta, eso era, bueno, el tipo un colérico, y Cornelio ahí recibiendo ese mensaje, ¿no? O sea, de pronto es así como debemos de predicar. Pero yo me fui un poquito atrás, yo sé que eso no estaba en la clase de hoy, de que Cornelio se había pasado un tiempo en oración y en ayuno y de alguna manera ese corazón estaba como preparado. Entonces yo me hago la pregunta, eh, lo que tú hiciste al principio, tenemos que prepararnos tenemos que preparar a los que van a recibir el mensaje, o viene ahora la porción que es la que me gusta, o sea, es el Espíritu Santo. O sea, yo no tengo que, yo tengo que creer en el mensaje de Jesús, pero viene el Espíritu Santo que es el que me va a empoderar a mí a dar ese mensaje, es lo que yo veo acá, ¿no? Pero me gustó como Pedro le dio una cátedra, pero no una cátedra de un instituto bíblico, por así decirlo, de una universidad teológica, sino que era su credo de vida. Pero era porque ya venía Pedro con ese sello de Pentecostés, del Espíritu Santo, es lo que yo pienso que está sucediendo acá, por eso se manifiesta más adelante el Espíritu Santo. Gracias, Francis. ¿Qué dice Isa? Fíjate que, o fíjense que es como si estuviera echando de alguna manera abajo lo que tú nos leíste ahorita de Deuteronomio, la ley. O sea, mm, vemos a un Cornelio que él era temeroso de Dios y era una persona buena, bondadosa, justa, porque tenía los medios. Pero acá Pedro se lo está presentando como, miren, es Jesús el que va a traer la paz con Dios. Es solamente por medio de él que vamos a poder alcanzar el perdón de Dios. Entonces, siento que como que ese choque del que hablaban hace un momento, o sea, yo de Cornelio estaría sorprendida, tal vez me hubiese preguntado, o sea que, pues sí, yo temo a Dios, pero yo pensaba era que con mis obritas buenas, pues estaba logrando, pues, ser bonito ante él. Y acá como si le estuvieran quitando ese velo que él tenía, es lo que le estaba diciendo Pedro, ¿sí? Que perdonará a todos los que confíen en él. Entonces, si a mí me dicen eso y soy una persona buena con toda mi familia, me dice, bueno, pero a mí ¿qué me va a perdonar? Pues yo soy bueno y toda mi familia ora. Entonces, pues no, yo estoy como bien, yo estoy entre el grupo de los que
ya no necesito. Pero perdonar de qué, me preguntaría como Cornelio. ¿Que acaso que me tiene que perdonar este Jesús como así? Ahí barájenmela mejor porque pues yo vengo haciéndolo conforme lo dice la ley. Entonces ahora me vienen a meter aquí un protagonista que ha hecho muchas cosas y este Jesús que tiene que ver conmigo y con lo que yo vengo viviendo en mi vida de fe. Entonces pensaría que si era como quitarle ese velo a Cornelio de que había alguien que era Jesús, por medio del cual tenía que haber un perdón de pecados. Y él tenía que ser como esa unión de mi vida que tiene que ver con ese Jesús. Lo veo de esa manera. Ok, yo necesito apagar la cámara 2 minutos, pero mientras tanto, debatan entre ustedes. Yo las voy a seguir escuchando, pero necesito 2 minutos. Con lo que sigue, versículos 43 y 44 unidos. ¿Será que Cornelio pensaba que él era justo, que él era bueno? ¿O será que Cornelio entendía o entendió en ese momento que él necesitaba ser reconciliado con Dios y que él necesitaba ese perdón de Jesús? ¿Será que qué pasó? ¿Cuál fue el mensaje que hizo la detonación, que provocó la detonación? Clarita, porfa, modera tu momento mientras yo sigo escuchándolas, ¿vale? Necesito apagar un momento. Ok, muy bien, pues vamos a leer el versículo 44, bueno, pegado del 43 y 44. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero no sé si tengan algún comentario de este versículo del 44. Claro. Angélica. Ay, no, no te preocupes. Bueno, pues claro que sí, claro que ahí cuando estaba hablando Pedro, él dice ahí muy claro que todos los que creyeran en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el del discurso. Yo me imagino a todos los que estaban ahí y a Cornelio que dijeron, ¡ah! ¿Cómo así? O sea que todos mis pecados son perdonados por medio de Jesucristo, porque creo en Él. Necesito creer en Él para poder ser perdonada. Entonces quedaron seguramente aterrados, asustados. Unos decían, pero ¿cómo así? En ese momento cambiaron su opinión. No era una fe, una religión, sino ya creyeron en Jesús realmente porque se derramó el Espíritu Santo de Dios en ellos. Entonces ahí sí dijeron, ¡ah! Soy perdonado. Nuestros pecados pueden ser perdonados por medio de Jesucristo. Así es, como que tuvieron más lucidez de lo que estaba pasando. Emma Paula. Sí, o sea que fíjense que yo pensaría que a pesar de todas esas buenas obras que Cornelio hacía, él sabía que eso no era suficiente, porque es que dicen que cuando escucharon hablar del perdón de pecados, si tú crees, o sea, si yo me considero buena, pues yo escucho hablar del perdón de pecados y yo puedo decir, pero ¿qué tiene que perdonarme? O sea, yo no debo nada, si yo hago esto, yo soy buena, pero pasó lo contrario, porque es que ahí hubo un acto que se reflejó en ellos y fue que el Espíritu Santo llegó sobre ellos porque ellos reconocieron que sí necesitaban perdón de pecados. Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que ellos sí estaban creyendo que no era suficiente todo lo que hacían y que sí estaban en pecado, hombre, como lo que traté de decir, que sí tenían pecado y que necesitaban ser libres de eso. Es lo que entiendo ahí porque llega el Espíritu Santo de una.
Gracias, chicas. Gracias, Clarita. Gracias, Pau. Hay un punto demasiado importante. Esto no fue decir, no, yo ya entendí, ya creo. Hay una marca, hay una evidencia visible además para todos de que ellos creyeron y creyeron en Jesús. Ya no es solamente creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es creer en Jesús. ¿Qué dice Clarita? Que una vez más podemos darnos cuenta de que este es el verdadero mensaje, que Jesús vino, murió, resucitó, hay testigos de eso, los profetas testificaron, ahora Él es juez, pero no te preocupes, porque ese también es el abogado. O sea, viene a ser el juez, pero viene a ser el abogado que perdona los pecados si crees en Él. Y yo creo que este mensaje cayó tanto en ellos, y también quiero hacerles una invitación todos los jueves al estudio que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, porque vemos que hace presencia, se hace presente y cae sobre todos ellos. Y hemos estado aprendiendo cómo es el Espíritu Santo el que nos da ese sentido de conciencia que nos convence de nuestros pecados, precisamente. Y cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, yo creo que Pedro dijo, aquí mero, ya están listos, como decía Jesús de la Samaritana, ya está lista. Y yo creo que la obra la terminó de hacer, sí, claro que el mensaje que Pedro traía, pero también el mover del Espíritu Santo sobre ellos. Yo creo que fue algo, dice el siguiente versículo, que todos estaban sorprendidos por esto, o sea, de por qué Pedro venía y por qué a los gentiles ahora se les estaba derramando también el Espíritu Santo. Vamos a hacer algo, Clarita. Espérate. Time out. Porque lo que viene es demasiado importante, me parece, como para tocarlo en 7 minutos que nos quedan. Entonces, más bien, compartamos en estos 7 minutos qué han aprendido para ser mejor iglesia. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo a ser iglesia. Entonces, que la palabra sea la que nos enseñe a ser iglesia. Isa, ¿tú querías comentar algo o era de los versículos que siguen? No, quería comentar de que las personas que estaban allí creían en Dios, ¿sí? Eran creyentes, pero no conocían a Jesús como el juez, la persona con autoridad establecida por Dios. Y eso fue lo que les permitió el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque ellos ya confiaban en Dios. Lo que no tenían en su conocimiento era que el encargado de absolutamente todas las cosas era Jesús. Y con ese resumen que hizo Pedro, pues creyeron, ok, confiamos en Dios y acá todo lo que nos está sucediendo no fue al azar, no fue coincidencia lo de la visión de Pedro, no fue coincidencia que Cornelio tuviera que ir a traer a Pedro. Ellos confiaban y confiaban tanto que por eso Cornelio obedeció y mandó por Pedro. Entonces, sencillamente acá uno ve que Dios escucha las oraciones, Dios escuchó a Cornelio, Dios conocía el corazón de Cornelio y quería extender su misericordia para con él y con su familia. Y fue tanta esa confianza, el creer en el testimonio que estaba dando Pedro acerca de Jesús, que por eso fue que vino el Espíritu Santo sobre esa familia, sobre ese lugar. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cuántas personas uno se encuentra y sí creen en Dios? Es lo general que se cree en Dios. Pero hasta donde hay claridad de la autoridad que tiene Jesús entregada por su Padre para que haya comunión con Él. Entonces es eso lo que uno no necesita ayudarle a Dios para dar a conocer el testimonio. Pedro no lo hizo, sencillamente contó lo que hizo Jesús y que Él era el de la autoridad, Él es el dueño de todo. No alistó un guión. Sí, él no dijo, ay, no, me voy para Jope, espérenme un momentico, yo alisto que voy a predicarles. No, sencillamente contó la obra de Jesús. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Ok, gracias, Isa.
¿Alguien más quiere comentar qué aprendió para ser iglesia? Pau. Bueno, yo creo que a no despreciar la obra que hace el Espíritu Santo cuando nosotros vamos y llevamos la palabra. Porque muchas veces creemos que tenemos que tener un repertorio y una preparación para ir y hablarle a una persona y simplemente porque creemos que somos nosotros, entonces qué tal que yo voy a ir a hablarle a unas personas, pero ay no, y qué tal que no les vaya a gustar, que lo que yo les voy a hablar de la palabra siempre lo mismo, que Jesús pagó por nuestros pecados y que nos reconcilió con el Padre, y que Él resucitó y que murió. Entonces creo que muchas veces me ha pasado y he despreciado esa obra en ir y creer que eso no es suficiente. Y de verdad que sí, mira la predicación que hizo Pedro y cuando nosotros nos convencemos que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo quien hace la obra, ahí es donde vemos todos estos resultados. Entonces yo creo que hoy para aprender a hacer iglesia, para que otras personas de verdad tengo que convencerme más de que no soy yo, sino es el Espíritu Santo. Gracias, Pau. Sí, bien importante ese punto, ¿no? Dejar que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra predicación. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo quiero leer aquí el comentario de You Messi Core en Facebook que nos escribe, y claro que Pedro advirtió que a pesar de caminar con Jesús y haber recibido el Espíritu Santo, aún faltaba algo más. ¿Cómo fue ver que la misericordia de Dios no era exclusiva para los judíos? A mí me parece que ese punto que está marcando Yume Sikor, no sé cuál es el nombre, pero el punto es que yo creo que a veces nosotros como iglesia creemos, es Loida, listo, gracias Clarita. Loida desde México, bendiciones chiquis. Y a mí me parece bien importante porque a veces nosotros como iglesia, como que nosotros decimos de la boca para afuera, no, la misericordia de Dios es para todos. Pero a la hora de la verdad nosotros creemos es para nosotros. Nosotros somos los que sabemos, los que estamos haciendo la obra, los que estamos predicando la verdad y creemos que la cosa es con nosotros. Y además, como también, como marcaba Pau, que es por nuestro conocimiento y que nosotros somos los que vamos a hacer las cosas. Entonces, qué importante es entender no solamente que no somos nosotros, sino es como lo dijo Jesús, el Espíritu de su Padre que va a hablar en aquella hora. Pero además entender que la misericordia no es solamente para nosotros, no es solamente para los que se conecten aquí a través de Buscando a Jesucristo, no es solamente para mi congregación, para la iglesia cristiana o para la iglesia católica o para el testigo de Jehová. La misericordia de Dios es para todos los que le temen y los que hacen justicia. Y hay algo que yo quiero agregar para terminar, que a mí me parece demasiado importante. ¿Qué predicó Pedro? El perdón de pecados. Por medio de la obra de Jesús. Y como dijo Pau, a veces nosotros creemos que el perdón de pecados, que predicar el perdón de pecados es insuficiente. Pero resulta que eso es lo que necesita el mundo. Saber que Jesús perdonó nuestros pecados. Eso es lo que Jesús nos mandó a predicar, que por medio de él, y además que todos los profetas, le está diciendo Pedro a Cornelio, ya todos los profetas anunciaron esto. Esto no es un mensaje nuevo. Lo nuevo es que ese por quien iba a venir el perdón de los pecados es Jesús. Y ya está hecho. Ya por medio de él se perdonan todos los pecados. Cuando la gente hace clic con ese mensaje, pues vemos la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Ya son las 7:59, en pocos segundos son las 8 y yo quiero pedirle el favor a Francis que haga una oración para terminar la reunión, porfis.
Amén. Amado Padre, gracias. Gracias porque nos presentas otra vez otro relato en la Biblia de cómo hacer iglesia. Entendemos que no hay acepción de personas. Entendemos que Pedro enseñó algo tan grande, pero es tan sencillo que es: me arrepiento, te creo, te acepto, me bautizo y recibo el don del Espíritu Santo, y ya eso de alguna manera me equipa para yo seguir dando a conocer a otros. Gracias, Padre, porque queremos ser iglesia. Quita todos esos pensamientos preconcebidos de quienes tienen que realmente acceder al Evangelio. Todos tienen que conocerte a ti. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que es así. Gracias por esta porción. Gracias porque somos como Cornelios a veces, Señor. Y hoy tú nos has enseñado que solamente a través de Jesús y a través del Espíritu Santo y el Padre podemos ser iglesia. Por este tiempo, por este grupo, bendícenos a todos, Señor, en nuestros hogares, y que tengamos, Señor, una noche placentera. En el nombre de Jesús. Amén.